Hermanos, buenas noches. Dios nos bendiga a todos. Gracias por su compañía. Somos todos bienvenidos a esta meditación de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias, Señor, porque estás ahora con nosotros en estos momentos. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo que te agrade, Señor, de esta meditación. Y yo te pido, Señor, que permita, Señor, que nosotros estemos contentos e interesados de leer tu palabra todos los días para aprender de ella, para reflexionarla y sobre todo, Padre, para llevarla a la práctica en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has permitido en tu misericordia, Señor, que nosotros tengamos acceso pleno y directo y fácil, Señor, a ella. Y por eso ponemos en tus manos a todos aquellos hermanos, aquellas personas que por alguna razón no están en esas mismas circunstancias. Permite, Señor, que nosotros sigamos orando para que tu palabra llegue, sigamos apoyando a quien lleva tu palabra, Señor, y sigamos ofrendando, Padre Santo, para que esto pueda llevarse también a cabo. Gracias, Señor, por todo. Gracias por tu compañía una vez más, Señor. Perdona nuestras faltas. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, bueno, pues estamos agradecidos, Señor, con nuestro Padre Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes esta reflexión de la palabra de Dios. Damos las gracias a nuestro hermano Cárdenas, que nos hizo el favor de invitarnos para participar en este día. Vamos a considerar, hermanos, en esta ocasión una pequeña porción de la Escritura, pero no por pequeña menos importante, como todos sabemos. Es importante, hermanos, reflexionar quiénes somos nosotros ahora, que hemos sido tocados por la gracia de Dios, y es importante que nosotros también pensemos y tomemos en cuenta de dónde nos rescató el Señor. Ya una vez que estamos en el camino de Dios, frecuentemente hay situaciones adversas, hay situaciones que no quisiéramos vivir o que no quisiéramos que los hermanos vivieran, pero nosotros hemos aprendido o hemos de aprender que estamos a las manos de un Dios verdaderamente poderoso y lleno de misericordia. En esta ocasión, yo he querido titular a esta meditación con la siguiente frase: aún estando nosotros muertos en pecados. Esta porción de la Escritura la hemos tomado del capítulo 2 de la carta a los Efesios, de la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios. Y cuando nosotros nos enfrentamos a la lectura de este texto, inmediatamente lo que nosotros tomamos en cuenta y en consideración es una cuestión de tipo doctrinal, es una cuestión de tipo teológico de suma importancia, porque como han de ustedes de recordar, en este capítulo, concretamente en los versículos 8 y 9, se habla acerca de la gracia de Dios y de ese concepto tan importante en nuestras creencias, en nuestra fe, acerca de que es la gracia lo que nos hace aceptos delante de Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Fuera de ahí, nada puede lograr eso, mucho menos nuestros actos producto de una naturaleza fallida, de una naturaleza de pecado. Dice la palabra del Señor, repasando algunos versículos de este capítulo 2 de la carta a los Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, hermanos, ¿qué significa estar en la gracia de Dios? Nosotros acabamos de leer que la gracia es lo que operó para que nosotros, la gracia de Dios es lo que operó para que nosotros fuéramos salvos, redimidos por la sangre que nuestro Señor y Salvador Jesucristo derramó en la cruz. Entonces, ¿cuál es este significado para nosotros ahora? Bueno, en primer lugar, como acabamos de ver, es importante estudiar y tener en cuenta todas las consideraciones teológicas y o doctrinales que nosotros podemos leer en este pasaje. Porque es el fundamento que el apóstol Pablo utiliza en esta carta para afincar que es únicamente gracias a la misericordia de Dios en que nosotros tenemos acceso a Él mismo. Es decir, nuestro Padre nos tendió la mano para que nosotros pudiéramos tener acceso a Él. Pero aquí también lo importante que nosotros podemos considerar es cómo impacta esto a nuestras vidas. Este hecho de gracia, este hecho de misericordia, ¿cómo impacta tu vida? ¿Cómo impacta mi vida? ¿De qué manera la ha moldeado, la está moldeando o la habrá de moldear? ¿De qué manera ha transformado en nuestra vida? ¿Cómo impacta? Porque el hecho de enfrentarnos, de acercarnos a la misericordia de Dios, es algo que no nos deja indiferentes, sino que permite que nosotros tengamos una nueva perspectiva de todas las cosas, principalmente de nuestra propia vida, principalmente también de la relación que nosotros tenemos con Dios. Antes era todo diferente, ahora es más diferente, si me permiten la expresión. Es decir, que nosotros ahora estamos en esa nueva relación que el Padre quiere que nosotros estemos. Y es importante, hermanos, entonces, que nosotros podamos reconocer, estudiar y ver cuál es el vínculo que nuestro Padre en su misericordia establece con sus hijos. Es decir, de qué manera estamos nosotros relacionados con el Padre, vinculados con Él. Recuerden que antes que nosotros estábamos separados y que solamente hay un mediador entre nosotros, los seres humanos, y Dios. Y esto es Jesucristo, está en Jesucristo esta mediación, la única manera. Entonces, ¿cuál es este vínculo que nuestro Padre en su misericordia establece con sus hijos? Bueno, en primer lugar, se ocupa de cuidar de sus hijos. Y este cuidado, hermanos, es un cuidado activo que se encarga desde un principio hasta un final del cuidado integral de aquellos que somos sus hijos. Y nosotros podemos recordar, hermanos, este pasaje hermoso que está ahí en Salmos 23, versículo 6, en donde el salmista escribe lo siguiente: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, este vínculo es un vínculo
de misericordia constante, que se preocupa y se ocupa nuestro Padre Dios de nosotros sus hijos para que vivamos bien, para que encontremos la salida de las cosas que nos ocurren adversas en nuestro vivir. Entonces, este vínculo que el Padre establece es un vínculo de un Padre que ofrece estar atento a tus necesidades y a darte un rumbo cierto, es decir, un rumbo certero. O sea, se ocupa de tus necesidades, de mis necesidades, y nos da un rumbo cierto, certero. Nos pone en una orientación. Y esto es muy importante porque esta atención a las necesidades que nosotros tenemos nos habla de un Padre amoroso, como dijimos, ocupado y preocupado por lo que nos sucede a nosotros. Y hermanos, recordemos, esto es solamente por misericordia. Dice en Salmos 50, versículo 15, tomada esta porción de la versión de la Escritura llamada Palabra de Dios para Todos. Llámame cuando estés angustiado, que yo te rescataré y tú me honrarás. Fíjate, hermano, tenemos acceso a hablarle al Padre cuando tengamos algún contratiempo, alguna aflicción, alguna angustia. Él nos va a rescatar, dice su palabra, y nosotros le vamos a honrar. O sea, el honrarle es ponernos a nosotros en otro camino, es decir, darnos un rumbo certero, cierto y verdadero a nuestras vidas. No nos deja a la deriva. Y esto es importante porque a veces uno en sus esfuerzos humanos puede tratar o cree que encuentra alguna solución, pero bueno, ¿y qué pasa después? ¿A dónde me va a llevar este camino? Si se trata de caminar, pues camina. Si se trata de salir, pues adelante, a algún lado has de llegar. Pero no sucede así con nuestro Padre Dios. Él nos pone en un camino certero y seguro. Dice la palabra del Señor: llámame cuando estés angustiado, que yo te rescataré y tú me honrarás. Entonces, esta frase que nosotros podemos leer aquí en el Salmo 50, yo te podría decir, hermano, que este es tu Padre. Y te estoy hablando a ti que volviste a nacer. Te estoy hablando a ti que por la gracia de Dios que fue vertida sobre tu vida a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros podemos estar bajo ese cuidado total e integral de nuestras vidas. Este cuidado integral de nuestro Padre en nuestras vidas implica vivir la vida plena que ofrece el Señor. La salvación y el proceso de regeneración que realiza el Espíritu Santo cuando nosotros le permitimos que dirija nuestra vida. Entonces, el Señor nos pone en sendas diferentes, en caminos diferentes, ya no como los que nosotros vivíamos antes y que muchas veces eran caminos circulares, es decir, que no nos llevaban a ningún lado. Sí caminábamos y sí avanzábamos, pero no hacia el frente. Estábamos dando vueltas sobre lo mismo. Son sendas del Señor de justicia, misericordia y verdad. Dice la palabra del Señor en el Salmos 23:6, y tú has de recordar esta porción de la Escritura que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia. La justicia de Dios.
Vayamos al Salmos 25, versículo 10. Dice la palabra del Señor: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Hermanos, esto es palabra de Dios, es palabra del Señor. Entonces, tú ya estás en una nueva senda, estás en un nuevo camino. Tú que aceptaste a Cristo, que le confesaste tus pecados. Tú estás en esa nueva senda de justicia, de misericordia y de verdad. Un camino muy diferente a los que comúnmente se viven en el mundo. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que las sendas de nuestro Padre perfeccionan la vida de quien las recorre. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, el que empezó la buena obra en ti, el que te rescató del pecado, aquel que no te ha defraudado cuando tú le confesaste tu pecado y te perdonó, está ocupado. Su promesa así lo dice, en completar esa buena obra en tu persona. Así es que bueno, si estamos pasando momentos inciertos, si estamos pasando momentos de tribulación, esta escritura nos debe de consolar. No nos consuela porque son palabras hermosas. Es cierto, son palabras hermosas, pero el consuelo viene de que son producto de esa profunda convicción y persuasión en la vida del apóstol, que escribe esas palabras a los creyentes en Filipos. Y dice él, estando persuadido, convencido interiormente. Esto es lo que produce la palabra de Dios en la vida de sus hijos. Esta convicción, esta manera nueva de ver las cosas. Nuestro Padre es fiel. Las sendas del Señor de justicia, misericordia y verdad nos hablan, recuerda, de un Dios que se ocupa y preocupa por sus hijos, ya que los sigue, es decir, constantemente los busca. Cuando dice la palabra del Señor que nos van a seguir todos los días, quiere decir que nuestro Padre está pendiente de que nosotros tengamos esa paz que solamente Él nos puede dar. Y tú me vas a decir, bueno, ¿cuándo el Señor ha seguido a sus hijos? Déjame mencionarte algunos ejemplos nada más. Escribe el comentarista y nos habla, por ejemplo, de Moisés. ¿Recuerdas? Que él tenía ya una tarea que hacer, pero por errores que él mismo comete, un homicidio, huye y se va a esconder al desierto. Bueno, allá donde estaba él, posiblemente pensando que ya no iba a hacer las cosas que él había planeado hacer, hasta allá lo siguió el Señor. Y hasta allá le habló, lo llamó, lo regresó para que cumpliera lo que él tenía que hacer. ¿Y qué pasa con Jonás? Otro más que huye de la presencia de Dios. Dios le dice, vete para acá, y él se va para otro lado. Y tiene argumentos, tú has de recordar, él tiene argumentos para debatir al Señor el por qué, según su propio entendimiento de Jonás, no tenía caso ir a advertirle a aquel pueblo de su pecado. Por eso él sigue otro rumbo. Bueno, hasta donde estaba él en el vientre de aquel pez, y hasta donde fue y lo vomitó aquel pez,
Ahí fue el Señor por él. ¿Y qué podemos decir de los discípulos? Cuando estaban en el mar y se viene la tormenta, ¿recuerdan ustedes que ellos se habían embarcado? Y el Señor no estaba en ese momento en la barca. Bueno, ¿qué pasa en medio de la tormenta? ¿Tú recuerdas? Llega el Señor. Hasta allá los fue a buscar. ¿Y qué pasa concretamente con Pedro? ¿Recuerdas tú lo que vivió Pedro? Triste, muy triste. Niega a su Señor. Él dice, no lo conozco, yo no soy de ellos. Y llora amargamente. Entonces tú puedes leer, podemos leer nosotros allá en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, cómo estando Pedro reunido con los discípulos, pensando que todo había acabado para él, a pesar de que ya había habido manifestaciones de la resurrección del Señor Jesucristo, él dice, señores, me regreso a hacer lo que yo estaba haciendo antes. Me regreso a pescar. Recuerda tú que él era pescador y había dejado su oficio por seguir a Jesucristo, por ser ahora pescador de hombres. Bueno, ¿qué lo lleva a hacer eso a él? Me regreso a pescar. Posiblemente dijo, ya todo se acabó, no tiene caso seguir aquí. Y los que estaban cerca de él también dijeron lo mismo, nosotros también vamos a pescar. Bueno, y después de haber estado haciendo esa labor, Jesús fue hasta allá a buscarlos. Jesús fue hasta allá a buscar a ese discípulo que lo había negado. Hermano, esto es misericordia, perdón, amor. El que lo había traicionado, el que lo había negado, no importó. El Señor fue por él a buscarlo. Nuestro Padre es fiel. Dice la palabra del Señor, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Es una promesa para ti, para mí, para nosotros que estamos viviendo momentos difíciles ahora. Tú has de recordar esta promesa. Muchas son las angustias del justo. No dice que poquitas. Y uno puede decir, que le pase eso al justo, que le pase eso al Hijo de Dios, ¿no es contradictorio? ¿No es injusto? Como dice ahora el mundo, ¿no se vale? Entonces eso quiere decir que va a haber aflicción en la vida del creyente. No queremos que haya, pero va a haber. En alguna ocasión. Bueno, ahí está tu Padre. Ahí está nuestro Padre para librarnos de todas esas angustias, de todas esas aflicciones. Nuestro Padre, hermano, es fiel. Nuestro Padre cumple su promesa en la vida de sus hijos. Josué 21:45 ya lo había dicho desde hace muchos años. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. No faltó palabra. Desde aquellos años inmemoriales hasta los presentes, sigue vigente la fidelidad, sigue vigente el amor, sigue vigente la misericordia de Dios para todos nosotros. Posiblemente alguien pueda pensar que se sostiene por sus propios recursos. Posiblemente, y está bien, puede pensar eso. Pero tú y yo, que hemos nacido de nuevo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, confiamos en esta palabra del Señor, en esas promesas, que no importa lo que esté sucediendo ahorita, y es difícil decirlo, no va a faltar palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Entonces, esta esperanza
esta fidelidad es la que quisiera yo dejarte en esta noche. Quisiera yo compartirte y que todos nos quedáramos con esas promesas del Señor para nuestra vida. Que nosotros en otro tiempo éramos hijos de ira, obedecíamos a otras cosas, pero por su gracia nos rescató y nos puso en otro lugar. Estás en otro lugar, por gracia del Señor. Entonces ahora nosotros podemos levantar nuestras manos, nuestra oración y clamar al Padre por su ayuda, por su consuelo, por su misericordia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Padre, tú sabes que esto no lo merecemos. Que todo lo que hacemos nosotros, por mejor la intención que sea, nunca será suficiente para alcanzar aquello que por tu gracia, únicamente por tu gracia nos has dado. Y por eso estamos agradecidos, porque en tu bondad, en tu misericordia, en tu amor, que sobrepasa todo lo que nosotros podemos entender, podemos ahora nosotros, en el nombre de Cristo, dirigirnos a ti y saber que escuchas nuestra oración. Padre, tú nos conoces a todos y cada uno. Tú sabes lo que tenemos necesidad. Necesitamos consuelo, clamamos consuelo. Estamos esperanzados, te damos gracias por eso. Estamos contentos y gozosos, nos queremos alegrar en ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Permite que nosotros estemos atentos siempre a tu palabra. Y sobre todo, Padre, agrádate en el nombre de Cristo, de nuestras vidas, de la vida de tu iglesia. Todo esto te lo pido pidiéndote perdón por nuestras faltas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga. Buenas noches.